¿Cómo están, amigas y amigos de Ultimátum? Gracias por acompañarnos en este espacio de Arsenal de Plumas, donde platicamos, comentamos lo publicado a través de nuestra edición impresa, que también pueden encontrar de manera digital en nuestras redes sociales. Hoy, a nombre de nuestro director general, Amecha Bayoa, le doy la más cordial de la bienvenida. Bienvenidos también, compañeros Pepe Altúzar. Muchas gracias. Estimado. ¿Cómo se encuentra usted, muy bien, maestrazo? feliz. Buenos días, buenas tardes, buenos Con días. este movido fin de semana. Sí, muy Estuvo bonito. intenso. Muy bonito, fue el Guizar Fest. Fue culpa del Guizar Fest. Todos estábamos bien, pero bueno, había que celebrar al maestro Guizar. Sí, gracias. Celebra gracias. todo el mes de octubre. Todo el mes de octubre. Pero lo conecta con noviembre y con las fiestas. Y de ya, Semilla, hasta ¿no? enero. Ya es el Guadalupe, el Guizar Reyes. Él dice Reyes. Bueno, vamos a adentrarnos con los temas del día de hoy. Escribe en Tarot Político nuestro director Amecha Bayoa sobre el sector agropecuario que está amenazado por plagas. Yo aquí quisiera hacer una remembranza sobre una de las plagas que, sin lugar a dudas, más ha afectado en la era moderna a la economía al campo de nuestro estado, que fue justamente la de la roya, que implicaría entonces grandes esfuerzos del gobierno en turno para poder resarcir los efectos comerciales, económicos que generaba. Pues ahora Juan Manuel Utrilla Constantino, diputado local, pues establece cuáles serán sus prioridades dentro de esta comisión, la comisión encargada de vigilar a este sector, de procurar este sector, y establece también un plan de trabajo que encabezará el legislador en búsqueda del desarrollo de una legislación necesaria para implementar un programa estableciendo vínculos, dice, con instituciones, autoridades, asociaciones y productores. Y a partir del segundo año, porque lo establece por facetas, será el inicio de la ejecución de programas de capacitación y entrega de insumos en las regiones con mayor rezago, en tanto que para el tercer año se plantea una evaluación de estos resultados. Así que habla justamente Juan Manuel Utrilla sobre el impulso al desarrollo del sector pecuario desde el Congreso del Estado, compañeros. Sí, propone la reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Chiapas y también de la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de Chiapas. Y fíjate, compañeros, amigos, que este tema, la verdad, es un asunto muy preocupante, muy delicado, porque hemos visto, en lo personal, experiencias híjole, qué tristeza da ver que una plaga termine con un sembradío de papaya. Claro. Pero de hectáreas. Estamos hablando que estos productores tenían, y fue muy cerca de aquí, entre Villaflores y Suchiapa, tenían en promedio, el que menos tenía era 3 hectáreas de papaya, y el resto y los demás pues hasta a veces hasta 12. Y llega la plaga, ingresa por una de las esquinas del sembradío. Haz de cuenta que esto sucedió a las 6 de la tarde, al otro día no había nada, estaba cundido, no había nada de producción buena, estaba con plaga toda, en unas hectáreas. Y ver la tristeza de esa gente, donde invirtió su capital, que producto de la venta es que recuperan la inversión y todo el trabajo, que preparar todo y empezar un ciclo, y ver esa tristeza de saber, bueno, pues eso fue lo que pasó, una plaga y arrasó con el sembradío total. Entonces este tipo de información, pues claro, obviamente le importa, le interesa a quienes están involucrados en ese ámbito, en ese terreno. Maestro Javier Guizar. Sí, cierto, coincido. Antes de iniciar el programa hicimos un comentario. Fíjate que lo violento del cambio climático que se está dando a nivel mundial, y lo acabamos de ver en Valencia y hoy las lluvias que se están dando en Barcelona, en España, tiene que ver mucho también con las plagas que vamos a empezar a ver. Parece apocalíptico. Parece apocalíptico, y en lugares donde no se encontraban plagas por el tipo de clima que se tenía derivado de este cambio climático, van a haber muchísimas afectaciones en ganadería, en la semilla, en los sembradíos del café, que Chiapas
tiene una producción muy importante, al igual, bueno, Colombia, Brasil, todo lo que tiene que ver con este continente, pero en especial Chiapas, y esto implica tomar políticas públicas importantes en temas de apoyo a la gente del campo, ¿no? Y creo que la iniciativa o la propuesta del diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, por cierto, que él viene de Tierra Verde, que es Yachalún, que significa, que es la zona, perdón, de Yajalón. Yachalún significa Tierra Verde, y él, bueno, con la experiencia que tiene de la siembra del café, y con su experiencia y con los compromisos que tienen que llevar a cabo y que los tienen que aterrizar en el Congreso, se me hace importante. Yo creo que el nuevo gobierno tiene una gran responsabilidad con la gente del campo. Lo hemos dicho acá, el gobierno federal, tal parece que en el gobierno pasado se olvidaron de la gente del campo. Y justamente eso quería poner sobre la reflexión, que es lo importante que haya un plan, que en este caso, que incluso pueda servir como un vigilante, ¿no?, de las acciones en esta materia, porque tengo en mente dos cosas relacionadas con el campo. Primero, esto de Sembrando Vida, Sí. que habría que ver qué tan rentable fue para fines del sector pecuario, por una parte, y por otra, no hay que olvidarlo, esa millonaria ofensa a los productores de maíz a través de Segalmex. Así es, de Segalmex, que fue pues un dolor de cabeza para el presidente, y yo creo que ha sido uno de sus desaciertos en el gobierno federal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y él mismo lo ha dicho. Entonces, por eso la presidenta Claudia Sheinbaum replanteó, y si vemos ahorita, tiene un nuevo proyecto para apoyar a la gente del campo en los diferentes sectores que se manejan, que tienen que ver con ganadería, pesca, que también tiene que ver en esos nuevos proyectos que se dan, y ya no necesitas ni lagunas ni mar para poner solo una buena tina. Una buena tina, ¿no? Esa nueva tecnificación para... Recuerdo cuando era secretario de Pesca Plácido Morales, ¿no?, que había acuagranjas incluso en zonas altas. Sí, en zonas altas, y que las encuentras en cualquier parte, y que además han revolucionado ese sector económico que es importante, y que Chiapas también lo tiene. Yo creo que se necesita muchísimo apoyo a todos estos productores que están y que invierten, y que además son proyectos familiares, fíjate. 100%. Bien por el diputado Juan Manuel Utrilla Constantino. Oiga, pues vamos a hablar de otro de los temas que todo apunta que será, o más bien está claro ya que será prioridad de la nueva administración, en la nueva era, que es el tema de la educación, particularmente el tema de la alfabetización. Sí. Escribe nuestro compañero maestro Javier Guizar sobre alfabetizar, que es garantía de paz en Chiapas. Y creo que si una oportunidad podemos darle a una sociedad, o mejor dicho, queremos cambiar una sociedad, tiene que ser sin lugar a dudas a través del estudio, a través del conocimiento, sí, a través de la educación. Y toca usted un tema bien interesante, porque pues hacía cuánto no existía una campaña para la alfabetización. Es increíble, fíjate, pasó el gobierno de Pablo Salazar, pasó el gobierno de Juan Sabines, pasó el gobierno de Manuel Velasco, pasó este gobierno actual. Tiene aproximadamente 24 años que no se le daba la seriedad, aun cuando hay un instituto de educación para adultos, una dirección general, y en cada estado hay un órgano del gobierno federal que tiene que ver con la educación de los adultos. En Chiapas, a raíz del 94, en los últimos años del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente de México, y el gobierno muy corto de Ruiz Ferro, y luego con el gobierno de Albores Guillén, es gobernador de Chiapas, tiene aproximadamente 24 años que no se daba la seriedad que requiere la alfabetización en Chiapas, donde más de 500,000 chiapanecos no saben leer y escribir, y ahí los datos están. El INEGI nos dice que en los datos que tiene el INEGI del 2020, el 12.6% de la población en Chiapas mayores de 15 años es analfabeta. Estamos hablando que en áreas urbanas el 17.1%, y pero en áreas rurales, perdón, el 17.1%, y en áreas urbanas el 6.5% de la gente no sabe leer y escribir. Los municipios con mayor rezago en ese sector, en este proyecto que hoy quieren llevar a cabo y será aterrizado, tiene que ser Cocingo, Altamirano y Chicomucelo, y por ahí otros municipios. Vimos que el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar lo ha señalado puntualmente, de darle la prioridad, la urgencia, y sin escatimar recursos
para alfabetizar a esos más de 500,000 chiapanecos. Tiene la tarea y la responsabilidad de llevarlo a cabo el doctor Roy Mandujano, secretario que entrará en funciones a partir del 8 de diciembre, secretario de Educación de este gobierno de Chiapas, y por ahí también sé que va a participar en los temas de aterrizar este proyecto en diferentes municipios el maestro, ahorita se me fue el nombre, me va a regañar porque se me fue el nombre, Alfredo Ramírez, Guzmán. Ellos dos tendrán la responsabilidad y junto con un equipo de personas tendrán que llevar a cabo esta gran misión, esta gran cruzada que tiene más de 24 años que no se hacía en Chiapas. Creo que eso es lo más importante, que hay voluntad. Voluntad. Porque recursos siempre hubo, ya a lo mejor, pero fue dirigido para otras cosas. O no fue prioridad, ¿no? Exacto, estaban metidos en otros temas. Y estos gobiernos, y en especial ese gobierno, le va a entrar con todo, como debe ser. Antes se llamaba Programa de Alfabetización y Primaria para Adultos. Ahorita no sé cómo se va a llamar, pero el tema es alfabetización, ¿no? Y antes hasta periodísticamente resultaba muy relevante dar a conocer historias, ¿no? De personas que tenían la oportunidad de estas campañas intensas, ¿no? Y revisar algunos programas que han pretendido implementar y que, bueno, no han tenido resultados y que ojalá desterrarlos y poner en práctica los que van a ejecutar en este nuevo gobierno, que eso es muy importante también. Ya estaba, me acuerdo que estábamos hablando de educación, aquello que ya marcaba el camino, que ahora está más cerca que nunca, el destino que está más cerca que nunca, educar con responsabilidad ambiental. Sí, sí, ¿no? sí. Y fíjate que en ese tiempo, hace más de 24 años, se echó a andar un cuadernillo. Se tenía un cuaderno para el adulto y un cuaderno para el promotor o el joven que alfabetizaba, se le pagaba. Y venía de aquella propuesta de Paulo Freire de la palabra generadora, que tú ponías algo que te sirva en tu casa y a partir de ahí empezabas a alfabetizar. En ese tiempo, por ejemplo, pasamontaña, armas, que es de un proyecto subversivo que echó a andar Paulo Freire en unos programas que tuvo en Brasil, y que era la palabra generadora. Ese modelo, esa metodología la traen y la aplican, y sí dio resultados, pero tiene 24 años, Pepe, amigo, que ni un gobierno decía, le voy a entrar a esta urgencia que tiene que ver con marginación, que tiene que ver con pobreza y que tiene que ver con nulo desarrollo. Alfabetizar no es una tarea fácil. La metodología de la enseñanza antigua, que decía G para Gua, J para Ja, Guadalajara. Guadalajara, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil. Muchos adultos ya no quieren leer ni escribir, o sea, están en otra dinámica, pero yo creo que viene una cruzada importante donde es urgente sacar a esos chiapanecos mayores de 15 años que no saben leer y escribir. Es urgente. Sin lugar a dudas. Paz en Chiapas, axiología de la nueva era. Dice, el voto electoral propicia triunfos, el voto de confianza, compromisos. En especie de axiología, que son el conjunto de principios y valores que sustentan las acciones determinadas, Eduardo Ramírez ha sido muy claro, específico y contundente. Su único compromiso es los chiapanecos, además de se orientarán esfuerzos, dice, para, digámoslo con 3 palabras, reivindicar a Chiapas, reorientarlo en base a prácticas y acciones gubernamentales con sustento humanístico para potenciar el desarrollo en base a condiciones doctrinarias hacia la búsqueda del bien común. Es un fragmento de lo que escribe hoy el maestro Víctor Manuel Cruz Roque en Derecho de Réplica, Paz en Chiapas, axiología de la nueva era, que alude justamente pues, a esto que debería comenzar a retribuirse o retribuir al pueblo de Chiapas, que es la confianza otorgada a través del voto, ahora de vuelta en acciones. Sí, sí, sí. Así es, sí, pues vale la pena leer a nuestro amigo Víctor Manuel Cruz Roque, hace referencia a estos hechos y además del interés y la participación del próximo gobernador en estar estableciendo acuerdos a nivel nacional. Claro. También es muy importante. Y viene lo que todo el mundo está preguntándose, los nombramientos de quienes van a ser los responsables del tema de la seguridad en Chiapas, que se supone que debe ser en esta semana, ¿no? Porque creo que hoy iniciaba. Se había dicho que esta semana ya en San Cristóbal, sí, ¿no? así es, está programado. Y además que hoy inició ya el proceso de transición, de entrega-recepción, ¿no? Entre el gobierno entrante y el saliente.
háganlo con responsabilidad, suelten el hueso, no era suyo, era prestado. Sí, claro. Son 6 años. Es Hay que ciclo, tener- es por ciclo. Casi 2.300 La fama te días. va a durar toda la vida. Pero el Sí. puesto lo que te encargó fue prestada la silla. Sí, eso es un tema Paga también la tanda y todo lo que no hay hayas que perdido perder en de abonos. vista, ¿no? Quienes hemos participado en esos procesos de transición, la verdad, tanto en mi caso, vaya, perdón el ejemplo, pero tanto en recibir como en el caso de entregar, tuve esa oportunidad en varios momentos. La verdad es cuestión de ética, es de responsabilidad, Bueno, de cuestión institucional. Sí, por supuesto. Y decir, oye, pero no tengo yo por qué ocultar. Fíjate que ahorita recordé que una oficina la entregaron a la mitad, pero de todo, No, hasta los de ayuntamientos, mobiliario, ¿no? de papelería. Si Hermano. algún reflector, por ejemplo, como se utilizaba para Se eso, lo llevaban. se lo llevaba. Hubo una diputada. No le dejaban ni el apellido- sillón al próximo. Sí. Bueno, te voy a poner un caso. Hubo ¿Y una qué- diputada, qué? apellido Bonilla, paisana tuya de Comitán, que por cierto no sé si tenga Sí. todavía su restaurante, que fue presidente del Sí, no, Congreso ya no. en este sexenio, se llevó hasta la vajilla del Congreso del O sea, Estado. Es que no estaba inventariada. O sea, no es posible. No, sí. Y ese Es fenómeno se lamentable, da en la los verdad que sí, ayuntamientos sí, que sí, arrastran, se llevan todo. Manipulan el inventario. Y Las Se cortinas, pelean. los sillones, piezas de los carros, los dejas sin servir. Sí, Oye, sí, pero sí. ese Llega el robo. presidente. Yo recuerdo, eso robo. Sí. yo recuerdo así que pasa. cuando nos tocó en aquella administración, como en los primeros meses andaban buscando carros que se los habían quedado. Sí, Sí, Se les ha cierto, pasado pasado. entregarlos, cierto. ¿no? Fue Todavía- en la época de Juan Sabines. Exacto. Muchas personas se Que llevaron se los los daban vehículos para uso oficiales. personal. Oficiales. Por eso hay que decir que los cargos son momentáneos, pero la vergüenza Y es que si eterna. tienes la suficiente... La vergüenza es eterna. La vergüenza se es hagan las eterna. cosas Si bien. tienes la suficiente inteligencia emocional... La verdad que es un tema para recibir... para hacerlo. Ay, sí, lo voy a... Ya lo dije, Sí, no me sí. van a acordar bien. No, pero No, pero la verdad es que hay que Sí. tener la suficiente inteligencia emocional para asumir un puesto, cualquiera que este sea, y El que entender sea, es un el que ciclo. sea. Entender que es un ciclo y el que llega no es tu competencia, es al que le toca. Tú, Sí, tú así eres es. parte de un equipo, o eres el apadrinado, o eres el congreso, lo que sea, te tocó, punto. Le vamos a Ahora te advertir voy a los que van a recibir aguas con los inventarios. Sí, Revísenlos. revisen. y no Tiene olvidar 40 que días, el cargo es ajá. momentáneo, ¿no? La responsabilidad La es fama. momentánea, pero la vergüenza es eterna. Es eterna, entonces, y te van a señalar. Si no veamos lo que pasó ahorita, que no respetaron ni al rey ni a la reina en España. imagínate. Entonces, esos son ejemplos que hay que tomar para no pasar por ellos. Se los dicen hombres expertos. hemos 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 pasado, sabido soltar, afortunadamente, hemos por soltado eso. como Dios manda. Bueno, ahora sí. Bueno, esto fue el día de hoy. Creo que alguien trabajó todo el sábado y domingo para que nos dieran los datos que ocupan inevitablemente Sí. lo que es la agenda política en nuestro país y en nuestro estado. Primero, la Suprema Corte de Justicia, las elecciones en Estados Unidos, que también son Mañana del se interés determina. nacional, Mañana. la seguridad nacional, la población adulta y por ahí también un tema de transparencia, maestro Pepe. Sí, gracias, mi estimado Eric, Javier. Es un dato preocupante, sobre todo cuando narro este asunto de que personas, familias completas tienen la necesidad de emigrar, de dejar su lugar de origen y trasladarse a un lugar y hacen un recorrido enorme por muchos países de Sudamérica y de Centroamérica para llegar a México. Y luego viene el dato tan grave que dice: después de este infierno vivido, el gobierno mexicano informa que se colapsan las oficinas de migración en Chiapas a unos días de la elección, es decir, mañana. Y el señor César Augusto Cañaveral Pérez, quien coordina la Pastoral de Movilidad Humana de Tapachula, explica que la saturación de la aplicación es una cédula, no sé cómo llamarle, cédula, para poder continuar su viaje. Está suspendido y dice que ha aumentado considerablemente el flujo migratorio en la región por la solicitud de esta aplicación, que lo hacen a través del teléfono. Ahí te llega la autorización para que tú te puedas mover, en este caso los migrantes,
solicitud de esta aplicación está sobrepoblado, está creciendo más de un 80% la población alojada, los que están esperando recibir esa información. Y por la solicitud de esta aplicación está sobrepoblado, está creciendo en un 80%, comenta agregando que la demanda se ha transformado en Tapachula en el epicentro de trámites migratorios que antes se realizaban en los Estados Unidos. Ahora lo hacen aquí. O sea, es un asunto gravísimo. Somos testigos de lo que sucede en todo nuestro territorio chiapaneco, de la población migrante que tenemos. Prácticamente estaban ubicadas geográficamente en territorio del Soconusco, que es la región de la frontera con Guatemala por el lado del Tapachula, y en la región de Comalapa, Chicomucelo, Trinidad y Comitán. Hasta ahí. Ahorita está en todo el estado. Son cientos, miles de migrantes que están en territorio chiapaneco. El tema de llevado y traído, que no deja de dar información sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia, porque dice el Consejo de la Judicatura Federal, que es una persona que trabaja ahí, Carolina Villagrán Salinas, sostuvo que en el Poder Judicial de la Federación existen titulares enfermos de poder. Esto quiere decir que pues no quieren soltar el hueso, a propósito de lo que estábamos diciendo. Quieren manipular, de controlar cuestiones de nuestro tribunal disciplinario. O sea, ella está haciendo esos señalamientos como parte de esta reforma, se encargará de fortalecer, en fin, una serie de señalamientos que hace allí esta Carolina Villagrán, trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal. Dice... y los que van a participar, la licenciatura en Derecho, haber obtenido un promedio mínimo de calificación de 8 a 9 y tener experiencia de 5 años en la práctica jurídica. Eso es lo que dicen y lo que se va a llevar a cabo. Y hoy se dio a conocer la convocatoria para participar. El tema de la elección en los Estados Unidos, por supuesto que nos compete, por supuesto que es algo que nos tiene que ocupar como mexicanos, porque está en riesgo siempre un tema de avasallamiento como país que tenemos ante los Estados Unidos por muchas razones, por lo poderoso que es política y económicamente, y el tema de la votación que ahora han convocado nacionales que radican en Estados Unidos a los mexicanos y a los hispanohablantes porque no quieren participar en la votación. De 38 millones casi, solo han participado, quieren participar o van a participar 17 millones. El resto no lo hace. Y eso representa un dato importante en favor, dicen ellos, en favor de Kamala Harris. Pero en fin, esperemos. Pues bueno, quien gane. Y el problema, con ellos, ¿no? el problema está, y el riesgo político para los Estados Unidos está en que Donald Trump está declarando que por la diferencia que hay porcentual entre él y ella, o ella y él, no va a reconocer el resultado. Pero bueno, ya lo está advirtiendo. En el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump o Kamala Harris, digo, no nos va a ir nunca bien con ellos. Ellos siempre sacan ven sus intereses, no los del mundo. Los americanos no tienen amigos ni aliados, solo tienen intereses. Así es la política de ellos. Sí. Y el llevado y traído tema también de la seguridad entre los acontecimientos que hemos vivido, pues la verdad es muy preocupante. Está una estrategia del gobierno actual y lo encabeza obviamente la Presidenta de México y los aparatos de seguridad, pero de manera particular quien es el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien está muy activo. Pero resulta que mientras se informa todo esto, inicia el mes de noviembre con 88 asesinatos en México. Inicia el mes de noviembre. No es la suma de los que pasó en octubre, es noviembre. En este fin de semana se conmemoró el Día de Muertos, una de las fechas más importantes del año. Preliminares de la Secretaría de Seguridad, lo dijo el propio gobierno. Las víctimas de homicidio doloso registradas el viernes se concentraron en los estados de Guanajuato con 8, en Colima 7, Morelos 7, Guerrero 6
igual que en Jalisco 5, en Baja California 5, en Michoacán 5, en Oaxaca 4, en Chihuahua 4, en el Estado de México 4, en Tabasco, Nuevo León, Puebla y Zacatecas 3. Más Suman un periodista. 80. Más un periodista. Sí, está considerado entre los datos publicados, pero terminamos en estadística nada más, en datos, realmente. Es preocupante el tema de la... Y iniciar el seguridad mes es de un tema muy noviembre. preocupante. 88, sí. Apenas. Aparte hay que sumarle los de octubre. Que en popularidad le fue muy bien a la presidenta en el Sí, primer mes, sí. 65%. 65%. Pero... Esperemos que no seguridad sean los coletazos de López Obrador todavía. Híjole, puede ser. Puede ser. Yo no he visto el desprendimiento. Y este dato sí, de veras que, híjole, dice la población adulta, faltan 6 años para empezar a envejecer en el 2030. Solo terminará el sexenio, no solo terminará el sexenio de la presidenta Sheinbaum, sino también llegará al fin el bono demográfico. Ahí va. Y luego dice, niños y adultos mayores, según la tendencia, en el 2030 habrá 59.3 millones de mexicanos dependientes y 78 millones en edad laboral. O sea, se va a reinvertir. A diferencia de lo que ahorita son población adulta, en el 2030 van a haber 78 en lugar de 59. Esperemos verlo. Esperemos verlo en el 30, esperemos. Mediante. Yo creo que sí. Lo que Favorecer el crecimiento económico y de ahorro y desarrollo. Y bueno, y en el mi ultimátum, ya para concluir, amigos, 11 servidores públicos que se niegan a dejar el hueso. Ganan 146 mil pesos brutos y prestaciones superiores a la ley, como bonos, seguros y otras ayudas. Finalmente, no recibir un mensaje también es un mensaje. Por el momento Bueno, es si cuánto. vives en la medianía de las que mencionaba Benito Juárez, te da perfectamente para vivir. Si vives como han vivido en este país nuestros Los políticos, que se benefician. nuestros políticos con sus excesos, no les alcanza para nada. Sería lo de una semana, 146 un mes de millones. sueldo. Necesitan trabajar en su inteligencia emocional Así para que es. no sientan que necesitan dinero para sentirse grandes. Ojalá que las cosas ¿No? cambien en ese sexenio para bien de todos, tanto en Chiapas como en el tema federal. Por cierto, antes de concluir, yo le recomendaría al nuevo presidente municipal de Tuxtla, Ángel Torres, que ojalá nos pueda checar el alumbrado público, que ya se fundieron los focos de la Segunda Norte y 11 Poniente, donde está una escuela primaria Rodolfo Figueroa, Claro. ahí en la media esquina, Oscuro. ya se fundió un foco, y ya no nos han ido a barrer la calle. Antes llegaban a barrer las calles. Y arbolado, y eso Ahorita- oscurece Oye, mucho sí, más. oye, Y andaba ya se por está todos los sintiendo, bulevares. ya se están sintiendo el cambio de gobierno. Y por cierto, mis vecinos de esa zona del barrio Maguey, que pues, en estas fechas ha estado muy inseguro, por lo que sucedió en Comisión Federal de Electricidad, lamentablemente, pero en la Segunda Norte y 11 Poniente, donde está una escuela primaria de Figueroa, ya se siente el cambio de gobierno, pero en negativo. Antes sí nos barrían la calle y estaban al pendientes del Es que hoy alumbrado andaban público. barriendo el bulevar y podando arbolitos en la carretera. Pero deben de ver más Para que se cuadrillas. Más Donde cuadrillas, se ve. ¿no? Ojalá. Pero antes de irnos, amigos, falta realidad a Sí, sorbos. pero quiero, Bueno, quiero pero sí, decirles, perdón. quiero decirles una cosa, hablando de millones. Fíjense Ojalá que hay un salga. reportaje especial el día de hoy que pueden ustedes ver, es Alfredo Pacheco, si no me falla la memoria. Y vean, se había anunciado con Sí. bombos y platillos que llegaría la emblemática águila arpía Ajá, al Zomba, ¿no? zoológico, sí. Y solo para su jaulita gastaron casi 10 millones de pesos, pero resulta que dice que el lugar de compra del águila arpía, Cerefalco, que recientemente se anunció en su informe, lo anunció la secretaria María Rosario Bonifaz, cerró sus redes sociales, dice, se acabó el número de contacto de WhatsApp y ha sido desactivado, y el sitio web solo muestra enlaces, resultados de búsqueda en Google, además de que este no cuenta con los permisos para vender la especie y tampoco la tiene en existencia. ¿Qué pasó ahí con estos 10 milloncitos de pesos? Y el Híjole, águila? a propósito de lo que estamos A hablando. propósito de... Sí. Y bueno, ya para finalizar, Sí. no sé si con broche de oro, Ya, pero yo les creo que sí. comparto en realidad a sorbos, a propósito del emblemático poema de Jaime Sabines, Sí. qué costumbre tan salvaje de enterrar a los muertos, y también haciendo una especie de relación con, espero, hay un documental que ojalá tengan la oportunidad de ver, que son las 3 muertes de Maricela Escobedo, Sí. quien encabezara este movimiento de las madres buscadoras. La matan 3 veces, cuando asesinan a su hija, cuando no le dan justicia y cuando al final Ay. de cuentas le arrebatan la vida a ella, ¿no? Ujú. Y en la actualidad lo que les comparto en este espacio de realidad a sorbos, pues es
justamente lo que sucede en Chiapas. La violencia sin justicia también es una manera de sepultar a miles de personas, a cientos de personas, y en el caso muy particular de Chiapas, pues cuántas personas no han perdido la vida en esta época de violencia, y no solo los que han perdido la vida, sino los que se extravían y que representan ese duelo constante hacia las familias, ¿no? Por eso la reflexión sobre esta costumbre tan salvaje de enterrar a los muertos, y en este caso, en el caso muy particular de Chiapas, enterrarlos sin justicia, compañeros. Las mujeres en Chiapas se enfrentan a un entorno donde el machismo y la violencia se generó de Además, cientos como una sombra constante. Los feminicidios, lejos de disminuir, parecen aumentar, y con ellos la cantidad de familias que buscan desesperadamente una respuesta. Mira, eso es acabamos de ver gravísimo. el caso de Eso la es niña gravísimo. que fue asesinada, que fue un tema muy delicado y que fue tema internacional, por cierto. Yo tengo una amiga empresaria que acaba de cerrar un caso donde 2 años de un acoso y de violencia de género terrible, una empresaria conocida, con dinero, donde un tipo empezó a demandarla por una serie de casos, y apenas acaban de cerrar el caso de una persona que económicamente está bien. Tuvo que pagar abogados, un buffet, 2, 3 abogados para darle seguimiento y salir del tema. Y eso es con una empresaria que, por cierto, voy a hacer una columna sobre ella, sobre esta situación, porque ya ganó el caso. 2 años le duró el chiste, 2 años donde se prestaron autoridades que no deberían de prestarse y favorecer al violentador, sino cuidar a esta persona. Entonces vamos a hacer una columna, y mi tema es, si una persona, una mujer que sufre de violencia de género, con recursos económicos importantes, es violentada, se le ve el estrés, y 2 años en un estrés terrible, ¿qué puedes esperar con esas mujeres que no tienen un abogado, no tienen el recurso para pagar a alguien que te ni defienda, tienen la capacidad no para tienen, poder establecer un vidas diálogo, una peligran. defensa? Y que lo que sí tienen en todo caso es miedo por la falta Sí. del respaldo de la autoridad misma, ¿no? Que ni siquiera pasan a ser muchas veces casos de cifras. Bueno, pues así están las cosas. Usted puede seguirnos leyendo a través de la edición impresa, también puede hacerlo también a través de nuestras diversas plataformas digitales. Gracias, compañeros. Bertusa, Gracias. Gracias. por este Gracias a espacio. los técnicos Pepe, también. gracias, Eric. Al equipazo, ese equipo es El bueno lunes, para pero todo. entamalados, pero llegamos. El lunes, pero ¿a qué Alejandro costo? González. ¿A qué costo? ¿A qué Créame. costo? Y a nombre de nuestro director, Ahmed Samayoa, muchísimas Sí. gracias por acompañarnos en este espacio.